Sí, es una muy buena pregunta. El Salvador, quiero contarles, y ustedes también ya lo saben en diferentes aspectos, cuáles son los sectores estratégicos de toda economía y en el caso de la economía salvadoreña. Estamos hablando del sector financiero, nos referimos a los bancos, a las financieras, el sector energético, nos referimos a las empresas que distribuyen productos derivados del petróleo, gas, el sector telefónico, el sector tecnológico también de la economía. Todos estos sectores son controlados por empresas extranjeras y en el pasado eran sectores en los cuales El Salvador como gobierno, como país, tenía soberanía. Cuando hablamos de soberanía nos referimos a independencia, nos referimos a que El Salvador era propietario de todo esto, de bancos, de telefónicas, de todo, de nuestros recursos naturales. Sin embargo, por las políticas atrasadas que se nos han impuesto, por las políticas que no han funcionado, que se han disfrazado de políticas en beneficio de la población, todos estos sectores han sido vendidos. De modo de que ahora los salvadoreños ya no somos dueños de nada. Los dueños son, por ejemplo, de los bancos, los principales bancos son colombianos, son canadienses, son mexicanos, son de otras nacionalidades. Lo mismo las telefónicas, españoles, mexicanos, franceses, las gaseras son mexicanas, la mayoría. Entonces, sí dependemos de las transnacionales. ¿El Salvador depende económicamente de Estados Unidos? Por desgracia, sí. Sí, es que vamos al mismo tema. El Salvador, bueno, todo país tiene el derecho de establecer alianzas estratégicas con otros países. Sin embargo, a nosotros siempre nos han mentido, y con lo que hay con Estados Unidos se disfraza como una alianza estratégica, como un socio estratégico. Sin embargo, lo que hay es una relación de sumisión de El Salvador a los Estados Unidos. Mucha de la ayuda, por no decir toda la ayuda de los Estados Unidos, va condicionada a ciertos acuerdos bajo la mesa que nosotros no conocemos, que benefician a los ejecutivos del gobierno de Estados Unidos o a los ejecutivos del gobierno de El Salvador. O sea, al final, la población salvadoreña es la que siempre termina perdiendo por estas nefastas relaciones que hay con países hegemónicos, imperialistas, como lo es Estados Unidos. Oscar, ¿en qué momento del futuro El Salvador puede llegar a ser dependiente y alcanzar un mejor desarrollo? Sí, a ser independiente, creo que sí. La pregunta es, ¿en qué momento El Salvador puede llegar a ser independiente? Fíjense que esa es una pregunta muy interesante, yo diría utópica. Si no saben lo que es una utopía, se los aclaro ahora. Una utopía es un sueño, es un ideal. Es decir, que El Salvador deje de ser dependiente, es decir, se vuelva independiente totalmente. Ese es el ideal que tenemos y por el cual estamos aquí esta mañana. Pero es bien difícil porque el país está prácticamente vendido a los intereses de las corporaciones internacionales, de modo que, a mi juicio, la utopía más fácil de realizar es ser independientes de forma individual, cada quien como familia, pero independizar El Salvador cuando nuestros recursos naturales ya están en la propiedad de otras naciones, de otros intereses, cuando los sectores estratégicos como los bancos, las financieras, las telefónicas, la caseta, todo está en manos de ellos,
es bien difícil, porque estamos hablando de que tiene que haber por lo menos una clase política, un gobierno que tenga agallas para hacer cambios estructurales, y cualquiera que se atreva a hacerlos le va a costar mucho, va a sufrir golpes de Estado, guerra civil. Es bien difícil, se puede, todo es posible en esta vida, pero es bien difícil. ¿Por qué El Salvador ha querido depender de otros países y no progresar por sí mismo? ¿Consideras tú, Oscar, que en verdad El Salvador ha querido por sí mismo depender de otro o lo han forzado? ¿Cómo sería, Aguilar? Mira, en primer lugar, si hay algo y en lo cual yo he insistido esta mañana y en lo cual la mayor parte de personas cuando estudiamos nos damos cuenta, es que para salir adelante un país siempre llegamos a la conclusión que necesita una mejor educación. O sea, está bien las ayudas sociales y todo tipo de ayudas, pero lo principal es la educación. Entonces, para que el país pueda salir adelante, se necesita que nos tecnifiquemos, que nos profesionalicemos. Me estoy perdiendo un poco la pregunta, ¿me la podría repetir? Históricamente, nuestro país ha estado en una relación de dependencia en el pasado de España, luego de los Estados Unidos, pero decir que los salvadoreños hemos buscado depender de otras naciones, o sea, es algo bien, diría yo, irresponsable de mi parte responder que sí, pero también responder que no, porque hay muchos factores. En primer lugar, y por eso decía el tema de la educación, si nosotros tuviéramos una conciencia colectiva, si tuviéramos una conciencia colectiva de que beneficiamos al país cuando nos preparamos más, entonces nos diéramos cuenta que sería innecesario depender de otro país. Lastimosamente no la tenemos y ahí está la responsabilidad de cada uno, que no hay una conciencia colectiva. Entonces, en ese sentido, sí somos responsables, pero en otra serie de factores que es bien complicado resumir, somos presa de muchas dificultades que históricamente nos han impuesto. ¿Por qué sería necesario ser independiente? ¿Por qué es necesario ser independiente? Porque yo creo que a nadie le gusta que otros tomen decisiones por nosotros. ¿Por qué es necesario ser independiente? Para poner otros ejemplos, los productos que nosotros consumimos, llámese ropa, calzado y toda serie de productos, son los que ya no quieren en las potencias de las cuales dependemos. O sea, a nuestros países subdesarrollados les viene lo que otros países desarrollados ya no quieren. Entonces, por eso es necesario ser independiente, porque yo creo que a nadie le gusta que lo tengan en último lugar, o sea, por dignidad. Dice, en la época colonial a cierta clase social se les llamaba esclavos. En cambio, ahora las grandes empresas los llaman clientes o empleados. ¿Es esto una forma moderna de esclavitud? Sí, es una forma moderna de esclavitud, porque a la persona le dicen, usted no está obligada aquí. Y es cierto, legalmente nadie está obligado a prestar sus servicios a alguna empresa. Sin embargo, la necesidad obliga a las personas a aceptar trabajos en condiciones infrahumanas, es decir, en condiciones que no están diseñadas para una persona humana. Trabajos
donde la persona fácilmente puede morir y nadie va a responder por eso. Trabajos peligrosos y mal pagados. Entonces, la persona está obligada, es esclava, pero por necesidad. Es una forma moderna de esclavitud realmente. Y eso, incluso Naciones Unidas el año pasado hizo un informe donde precisamente usaban las palabras, que son El Salvador, este país es preso de una esclavitud moderna. Gracias. ¿En qué sectores de Salvador es independiente? Fíjate que en economía hubo ciertos economistas en la historia a los cuales se les llamó pesimistas. Yo no quisiera ser pesimista, pero tengo que ser realista. No somos independientes económicamente, por lo que ya expliqué. Políticamente, nuestros gobernantes siempre ven como modelos y toman como modelos y referentes a Estados Unidos, naciones capitalistas desarrolladas. Cuando va a haber alguna capacitación, invitan gente de fuera, Estados Unidos, Europa. En las empresas, tanto del gobierno como privadas, para la consultoría invitan gente de fuera para que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer. Económicamente, políticamente, nuestros gobernantes, en teoría somos independientes. Nuestros gobernantes pueden saludarse y verse iguales, por ejemplo, el presidente de El Salvador o el presidente de los Estados Unidos se pueden estrechar la mano, pero en realidad hay una relación de sumisión de nuestro país a los Estados Unidos. Hay una relación de desigualdad. El presidente Flores, recuerdo que cuando visitó Obama el país, decía que el sueño de los salvadoreños es que tengamos una relación ganar-ganar, no ganar-perder. Esa es la utopía, ese es el sueño que tenemos, pero realmente por las condiciones es bien difícil. No somos independientes ni políticamente, ni económicamente, y socialmente. Hablemos de los fenómenos de transculturación de masas. Yo mencionaba al principio a Justin Bieber, Lady Gaga y otros artistas internacionales, pero ¿qué pasa si yo no hubiera mencionado, por decirles, Sexy-Petilo? ¿Qué pasa si no hubiera mencionado al Gordo Max? Son personas nacionales, son personajes nacionales, pero si yo me pongo a hablar de personajes nacionales a quienes respeto y admiro mucho, probablemente no voy a lograr el mismo impacto que mencione a estas otras personas, Shakira, Alejandro Fernández, etc. Entonces, socialmente también dependemos. ¿Cuál es la televisión que ustedes miran? La televisión mexicana, la televisión estadounidense, televisión peruana, las novelas. ¿Hay producción televisiva en Centroamérica? La hay, pero en Costa Rica, hasta donde yo sé. En El Salvador hay poca producción. Canal 10 hace, con el poco presupuesto que tiene, hace grandes esfuerzos por presentar algo diferente. Yo creo que poco a poco se va logrando algo, pero no al nivel que el país lo necesita. Como académico que usted es, ¿qué ataduras deben romper los estudiantes? Se refiere a los estudiantes de estos niveles. ¿Qué ataduras deben de romper? Miren, en primer lugar, hay que estar motivados, hay que tener mucha motivación para estudiar. Yo les invito a que ustedes lean ejemplos de superación. Usen las redes sociales para fines prácticos. En las redes sociales ustedes pueden encontrar páginas que diariamente les alimentan la motivación individual, grupal, la superación. Entonces yo creo que las principales ataduras que hay que vencer son las ataduras mentales. No pensar que porque soy estudiante, que porque soy salvadoreño de un país pobre,
que porque mis padres son de condición humilde, yo también lo voy a hacer. No, hay que pensar en grande, hay que pensar positivamente. Las personas que han triunfado en la vida, que han triunfado en los negocios, comenzaron desde lo más humilde, comenzaron venciendo una serie de obstáculos. Y les pongo 3 ejemplos. Cuando Shakira comenzaba a audicionar, la rechazaron porque decían que tenía voz de chico. Y ustedes saben quién es ahora Shakira, y su voz un poco ronquita es la que nos gusta. Cuando Walt Disney empezaba a trabajar, lo echaron de su empresa porque decían que no tenía ideas creativas. Y ustedes tienen alguna idea de quién fue Walt Disney, o por lo menos lo que representa ese nombre. Las grandes películas que hemos visto, muy exitosas, y el hombre fue millonario, la familia es millonaria. Y así les podría poner una serie de ejemplos de personas que han destacado en el deporte, en el cine, en la política, en la economía, en diferentes ámbitos. Entonces la carrera que hay que hacer, en primer lugar, son mentales, de ahí todo lo demás vendrá por medio. Gracias. Al final no sería buscar una otra dependencia, solamente como cambiar de dueño o algo así. No sé qué opinas al respecto. Fíjate que yo creo que en las relaciones que hay entre Estados Unidos y El Salvador, o entre Venezuela y El Salvador, o entre otros países y El Salvador, siempre hay cosas positivas. Y nosotros tenemos que aprovechar todo lo que sea positivo. Es decir, si aquí estamos hablando, por ejemplo, del imperio, qué sé yo, pero si allá afuera una agencia de cooperación de Estados Unidos les está dando ayuda, hay que aprovecharlo. Lo mismo si la ayuda viene de Venezuela, hay que aprovecharla. Ahora, esto, desgraciadamente, también implica una relación de sumisión ante estas potencias, ante estos países. Hay que aprovechar las ayudas, pero no quedarse a depender de ello, no ideologizarse. Hay quienes dicen, y perdonen la palabra que voy a utilizar, pero hay gente que la ideologización es mala, pero peor es la idiotización. Entonces no nos vayamos a un lado, no nos vayamos a otro, tratemos de captar lo bueno. Ustedes pertenecen a un colegio cristiano, colegio bautista, y habrán leído la Biblia que dice, examínenlo todo y retengan lo bueno. Es decir, examinen todo, quiten lo que no sirve y retengan lo bueno.